Hola, sean bienvenidos a este debate con Michelle de Faz, Richard Pillajo y mi persona Paola Guevara. Hoy abordaremos el enfoque sociocultural de Vygotsky, que es aprender en interacción, con el modelo tradicional que ocupan ciertos docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos aquí de invitada a Michelle de Faz, que es una docente que utiliza este modelo tradicional dentro del aula. Bueno, en el ámbito educativo, uno de los debates más relevantes gira en torno a cómo se concibe el aprendizaje y cuál es el rol que cumplen los docentes y estudiantes dentro del mismo. Para abordar esta discusión, analizaremos el enfoque sociocultural mencionado de Lev Vygotsky, contrastándole con el modelo tradicional que tiene nuestra compañera docente Michelle de Faz. Bueno, Pau y Richard, desde mi perspectiva, como experiencia como docente, he trabajado principalmente bajo un modelo tradicional en el cual el docente explica los contenidos y el estudiante solamente escucha, memoriza y posteriormente demuestra lo aprendido solamente por evaluaciones descritas. Claro, como lo menciona Michelle y Paola, el modelo es históricamente dominante en toda la región. Sin embargo, este enfoque sociocultural de una nueva concepción dista de un nuevo tipo de aprendizaje, al entenderlo también como un proceso profundamente influido por la interacción social y en el contexto cultural en el que se desarrolla. Muy bien, para entrar en este debate, en primer lugar vamos a conceptualizar el aprendizaje desde la perspectiva de Vygotsky. Y Michelle nos va a dar desde su perspectiva tradicionalista también, ¿no? Bueno, para Vygotsky el aprendizaje no es un acto individual, sino que se concibe a través de lo grupal, a través de lo social. Entonces, sostiene que cada función psicológica superior que elaboran los estudiantes viene desde un pensamiento grupal, social, y después se desarrolla este pensamiento individual. Así es. Esto significa que el aprendizaje que se construye inicialmente en los estudiantes o en los chicos que empiezan la educación es una interacción con los otros. Ahí encontramos la base de este desarrollo y esta se la consigue a través del lenguaje, de los diálogos, compartir ideas, compartir herramientas culturales que se van desarrollando en esta interacción que posteriormente serán interiorizadas a los estudiantes. Entonces, desde esta perspectiva que mencionan, el conocimiento no se transmite de forma directa, sino que se construye socialmente. Sí, exactamente. A diferencia del modelo tradicional que tú sigues en tu aula, ¿no es cierto?, que concibe al estudiante como una persona pasiva, receptor de la información, el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky reconoce al estudiante como un sujeto activo, perteneciente de ese aprendizaje, situado históricamente y condicionado obviamente por su entorno sociocultural. Claro. Dado este contexto, vamos a ver el papel del lenguaje y las herramientas culturales. Justamente como lo mencionas, Paola, el ubicar al estudiante históricamente y en su condición sociocultural implica revisar las herramientas que se tienen a disposición. El lenguaje, en la teoría de Vygotsky, es central para el desarrollo del aprendizaje de los chicos. Esta es la herramienta mediadora entre el pensamiento y la interacción con nosotros. Sí, Richard, y no te olvides que junto al lenguaje también tenemos herramientas semióticas, ¿no? O herramientas culturales, como la escritura, como los gráficos, como los símbolos y los sistemas de organización del conocimiento. Entonces, esto implica que enseñar no es solo transmitir información, sino facilitar el acceso a estas herramientas culturales. Así es. El aprendizaje se produce cuando el estudiante utiliza dichas herramientas aprendidas en el contexto y entre el diálogo y aplicarlas en las situaciones socialmente significativas. Podemos mencionar que el saludo, los símbolos, los actos de afecto son lo que van a ser los primeros demostrativos interiorizados en los estudiantes. Muy bien, dado este importante papel del lenguaje y las herramientas culturales, debemos hablar de algo clave que dice Lev Vygotsky, ¿no? Para que Michelle vaya relacionándose con esta teoría sociocultural. En primer lugar, vamos a hablar de la zona de desarrollo próximo, ¿no?
que es uno de los conceptos más relevantes dentro de este enfoque. Bueno, yo entiendo que la zona de desarrollo próximo, entiendo que se refiere a aquello que el estudiante aún no puede hacer solo, pero sí con ayuda, ¿verdad? Así es, justamente. De la zona de desarrollo próximo se trata de la distancia que hay entre la capacidad que tiene el estudiante de realizar cierta actividad de forma autónoma, eso quiere decir sin intervención del docente, y alcanzar o desarrollar ese potencial realmente alcanzable mediante el apoyo o la guía del docente, del adulto o de la persona que se encuentra a cargo de la educación de dicho estudiante. Sí, o sea, desde esta perspectiva, el error que cometen los estudiantes deja de ser visto como un fracaso, ¿no? Y en vez de decir que un estudiante no sirve para algo o no puede realizar cierta actividad, pasa a ser el error y el fracaso del mismo estudiante como parte natural del proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro de esto debemos entender también el rol que juega el docente dentro del enfoque sociocultural. Es decir, entonces que esto transforma profundamente el rol del docente. Sí, el docente deja de ser un transmisor de contenidos y asume más bien el rol de mediador del aprendizaje. Efectivamente, entonces tenemos que el cambio del rol de docente deja de ser el transmisor o el catedrático específico y pasa a ser un apoyo, un orientador o inclusive un formulador de cómo debe ser el camino en el desarrollo de las actividades o las habilidades que se van a desarrollar en la autonomía de los estudiantes. Ok, entonces esto supone reconocer los ritmos, saberes previos y contexto de los estudiantes. Sí, así es, Michelle. Y dentro de esto debemos analizar también el impacto que tienen los estudiantes utilizar esta manera del enfoque sociocultural. Por ejemplo, favorece al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Que lejos de los modelos tradicionales se enfoca más bien en la memorización de contenidos. También favorece a la autonomía de los estudiantes, a tener habilidades comunicativas y sobre todo a construcción de aprendizajes significativos, en vez de solo recordar y memorizar los mismos contenidos que al fin y al cabo quizás no lo puedan servir para su vida diaria. Efectivamente, justamente el promover la cooperación, los aprendizajes entre los pares, implica el desarrollo psicológico inicial y la interiorización de los símbolos del contexto sociocultural en dichos estudiantes. Eso quiere decir que ellos todo lo que aprendan en conjunto y en colaboración y en cooperación en su contexto, lo van a interiorizar y van a darle un significado propio dentro de su contexto histórico, justamente. Ahora comprendo por qué muchos aprendizajes en el modo tradicional resultan poco duraderos. No se relacionan con la experiencia ni con el contexto del estudiante. Sí, Michelle, ahí te puedes dar dando cuenta cómo son tus clases y tus estudiantes de verdad se memorizan o no la información. Entonces, ahora vamos a hablar de algo más centrado, porque Michelle, te veo curiosa en el tema y aparte de eso, creo que es un poco diferente la teoría de la práctica, pero vamos a dar con Richard algunas formas de aplicación del enfoque sociocultural dentro del aula. Bueno, este enfoque puede aplicarse mediante estrategias como el aprendizaje colaborativo, entre ellos los debates guiados por parte del docente, recordemos que el docente es un mediador, el estudio también de casos, el aprendizaje basado en problemas y los proyectos interdisciplinarios, que centran el aprendizaje en el estudiante y ya no en el docente, ¿no? Que es el único transmisor de conocimientos. Efectivamente, ¿y cómo podemos demostrar o señalar que no hay una protagonismo fuerte de parte del docente, sino que se centra específicamente en el estudiante? Es porque se utiliza una metodología que no se centra directamente a los conceptos, sino que pasamos al uso de preguntas abiertas, de una retroalimentación propia del estudiante en su espacio, en su desarrollo práctico dentro de lo que está desarrollando o alcanzando en ayuda con los tutores, y esto genera espacios de diálogo reflexivo porque escuchamos al estudiante mencionar, mira, esto funciona, esto no está funcionando. Así es como lo podemos ver.
Ok, entonces esto demuestra que incluso en las clases teóricas es posible aplicar el enfoque sociocultural, siempre que se promueva la interacción y la construcción colectiva del conocimiento entre los docentes y el estudiante. Sí, Michelle, justo es eso el aprendizaje colaborativo y el enfoque sociocultural. Dentro de esto, bueno, vamos a realizar una reflexión final entre todos para comprender el enfoque sociocultural de Vygotsky, ¿no? Chévere, sí, sí ha sido muy gratificante este análisis porque me ha permitido cuestionar mi práctica docente tradicional y reconocer la necesidad de generar experiencias de aprendizaje más participativas con mis estudiantes. Efectivamente, la centralidad del proyecto de Vygotsky para poder modificar las pedagogías es que es importante siempre tomar muy en cuenta el contexto sociocultural en el que desarrollan los aprendizajes, porque como lo ve él, esto es una forma de interiorizar el conocimiento como tal, porque tiene un significado propio, social, histórico y cultural, con un propio significado y no solamente es un proceso cognitivo. Sí, bueno, entonces como docentes cabe resaltar que tenemos una responsabilidad ética y pedagógica de diseñar estos entornos participativos de aprendizaje, en donde la mediación de nosotros es muy importante, pero más es el desarrollo integral de los estudiantes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio de diálogo.